Edad Antigua y Edad Media. Grecia, antes de Cristo. Los griegos se aproximaron de forma racional a la economía con fundamento en principios éticos y en teorías antropocéntricas. El centro era el hombre. Los principales autores fueron Genofonte, Platón y Aristóteles, todos discípulos de Sócrates. Los pensadores griegos empezaron sus estudios de la economía basados en el análisis de la administración de los recursos, en especial en el hogar. Para la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. En esta época se caracterizó por la forma feudal de organización política y un sistema económico señorial. El vasallo servía al señor. Aquí, de los romanos, lo que más se conoce es su legislación sobre el poder jurídico sobre las cosas. Durante esta época estuvo la escolástica. El interés de los escolásticos estaba centrado en la forma de determinar el precio justo y en el rechazo a la usura por considerar que el dinero por sí mismo no podía generar valor, pues este era una capacidad que solo podía atribuir a una persona. Su personaje más importante fue Santo Tomás de Aquino, quien afirmó que la producción y el intercambio en el mercado no reñían con la ética cuando se realizaba para satisfacer las necesidades de las partes. Quienes producen para el mercado actúan de manera equitativa si lo hacen para mejorar el bienestar de sí mismo o de los demás. Si alguna labor se le puede reconocer a los escolásticos, es la de establecer un puente entre los antiguos griegos y romanos y los europeos del momento en que se dinamiza la construcción de los mercados en la Europa medieval y se abre el camino al mercantilismo. Escuela preclásica. Europa, siglo XV al XVIII. Los autores preclásicos hicieron sus aportes a la economía durante la época en que la construcción de los mercados nacionales en Europa fue impulsada por las condiciones favorables para el comercio internacional que surgieron en el siglo XIII, con la unificación apertura comercial de Asia y con la conquista de América a finales del siglo XV. Aquí surge el mercantilismo capitalista a partir del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVIII, que tenía como base una fuerte intervención del Estado en la economía. Las premisas de este sistema eran que la riqueza y la prosperidad de una nación dependían del capital acumulable y que el mercado global es inalterable. Asimismo, dicho capital era significado por los metales preciosos, donde los estados buscaban aumentar sus arcas mediante la balanza comercial positiva. Luego surge la fisocracia, que iba en contra del mercantilismo para el siglo XVIII. Este era un sistema económico que se basaba en la existencia de una ley natural del mercado, afirmando que si no hubiera intervención del gobierno, este funcionaría a la perfección. Fundada por François Quesnay en 1758, la escuela fisiócrata surge en Francia y se desarrolla allí. Sus pensadores basaban la riqueza en la producción derivada de la tierra y que solo la agricultura producía más de lo necesario para que no exista el desempleo. Escuela clásica. A partir del siglo XVIII al siglo XIX, el pensamiento económico clásico enfrentó cuatro temas de gran importancia, como lo son el desarrollo, o sea, la causa de la riqueza, la distribución del ingreso, la población y el comercio internacional. La escuela clásica marca su inicio con la obra del escocés Adam Smith. Esta obra sería La riqueza de las naciones, en la cual el mercado se guiaba bajo el poder de una mano invisible. Esta metáfora sostenía la libre competencia, era la mejor forma de funcionar la economía. Para Smith, todos obtenían un beneficio. Seguida por Thomas Malthus. Malthus logró un lugar en la historia del pensamiento económico por su ensayo sobre el principio de la población en 1798, trabajo en el que asumió una visión fatalista sobre la economía y la población. La teoría de Malthus contrastaba con la idea de Smith respecto a que el incremento de la población impulsaba el progreso económico. Seguido por David Ricardo. David Ricardo ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia, comparable con Smith, Marx o Keynes. Este economista realizó aportes importantes a la teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. Su obra cumbre fue El principio de la economía política y tributación, publicada en 1817, libro de consulta de los economistas
y que reemplazó a la riqueza de las naciones, escrito por Smith años. Neoclásicos y neorricardianos. La economía marginalista y neoclásica basa su estudio en el desarrollo de las preferencias del individuo y en la subjetividad de la economía, alejando a la economía de lo político y acercándola a lo matemático, con éxito teórico pero con grandes dudas sobre su capacidad de interpretar la realidad. Por un lado aparecen los neoclásicos, con la publicación del desarrollo de las leyes de intercambio entre los hombres de Gaussen en el 1854 y especialmente con la teoría de la economía política de Gibbons en 1871, los elementos de economía pura de Walras en 1874 y aquí surge lo que se conoció como la revolución marginalista. Luego aparecen los neorricardianos, una escuela que se conoció porque iban en forma de rehacer la senda de Ricardo. Retomaron la idea de la formación de precios en función de los costos y de ganancia y el propósito de construir una unidad invariable de medición económica y un sistema de producción en niveles con capitales y técnicas heterogéneas que a la vez resolvía el problema de la transformación de precios y salarios y presentaba consistentemente un equilibrio general. Mercados imperfectos, keynesianismo y economía de desarrollo. La evidencia empírica demuestra que los mercados se caracterizan por contener diversas formas que los diferencian de los modelos de competencia perfecta. Los oligopolios y los monopolios, que resultan de diversas formas de fraccionamiento de los mercados, permiten a las empresas fijar tanto precios como cantidades. El autor esencial aquí fue John Maynard Keynes, quien nació en el 83 y murió en 1946. Su aporte más importante a la economía consistió en el análisis de las causas de la prolongada recesión económica sufrida en los años 30, para la cual la economía clásica y neoclásica no tenían ninguna respuesta. La opinión imperante era que las recesiones se resolverían de forma automática mediante los mecanismos propios del libre mercado. La idea era que durante las recesiones caía la inversión y aumentaba el ahorro no invertido, hechos que reducían la tasa de interés y daban impulso a la inversión y al crecimiento económico. Socialismo, siglo XVIII. Principio de igualdad económica. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Según expresa el socialismo, el principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con el reparto de riqueza igualitario. En América Latina, por primera vez, el socialismo aparece con Simón Bolívar. Como hombre de su época, él creyó en los ideales de la Ilustración y al igual que los socialistas utópicos, se horrorizó por las injusticias cometidas a nombre de la libertad en el proceso de industrialización, pero interpretó de manera diferente los principios y no creyó que los ideales de los ilustrados se deberían excluir a los pobres, los negros e indígenas americanos como estaba ocurriendo a lo largo y ancho de América. Empezó a revisar el concepto de la igualdad y no creyó como la élite ilustrada que la igualdad fuera un punto de partida de la naturaleza que hace a los hombres desiguales en genio, temperamento y carácter. Para Bolívar, todos deben practicar la virtud y no todos la practican. Todos deben ser valerosos y no todos lo son. Todos deben poseer talentos y no todos lo poseen. Para esta misma época, en Europa, apareció Carlos Marx. Marx fue el historiador económico más importante de todos los tiempos. La revisión histórica del proceso de desarrollo económico condujo a Marx a identificar dos elementos, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, los que se convirtieron en la base del materialismo histórico, que es como denominó su sistema de pensamiento.